Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la hierba que crece, las lindas avecillas que llenan el aire de melodías con sus dulces trinos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el ambiente, los imponentes árboles del bosque con su rico follaje de esplendoroso verdor, todo ello atestigua el tierno y paterno cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos, el camino a Cristo. Ahora entonemos juntos el himno 107, Canto al Gran Amor. Se encuentra en 1 de Juan 4:9 y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Nuestra cita bíblica dice: hablemos en oración con nuestro Dios y llamas. Bueno, les invito a ponernos de rodillas para hacer una.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites todavía podernos reunir, Señor, en esta casa de oración, Señor. Porque sabemos que habrá el tiempo en que no podamos reunirnos, Señor, y que lo deseemos. Te damos gracias también, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, Señor. Porque sabemos que algunos hermanos y también personas que quizás conocemos, Señor, tienen alguna enfermedad, Señor, y no pueden estar aquí junto con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, Señor, en esta semana que ha pasado. Señor, y también agradecemos por el trabajo, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Pedimos, Señor, también que esta mañana puedas bendecir a aquellos que te buscan, Señor, con vehemencia, Señor, que tú puedas, Señor, mostrarles el camino que deben seguir. Así también, Señor, que pedimos que tu Santo Espíritu pueda morar en cada corazón, Señor, de los que estamos aquí presentes, Señor, y que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu. También, Señor, que tu Espíritu Santo pueda mover los corazones de las personas que han recibido, Señor, tu palabra, pero aún no se han decidido, Señor, por atender a tu llamado, Señor. Bendícelos también, Señor, y prepara también sus corazones para que cuando se les pueda visitar, ellos puedan abrir sus puertas, Señor. Así también, Señor, te pedimos, Señor, que cuides de los enfermos, que tú les ayudes, Señor, tanto a los familiares para poder sobrellevar esas preocupaciones, Señor. Y, Señor, te pedimos también que si es tu voluntad puedas también darles la solución. Te lo pedimos todo, Señor, no porque seamos dignos, sino te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En cada acto de su vida, Cristo revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna consideración por todos los seres humanos. Se revistió de la naturaleza humana para poder solidarizarse con los otros en nuestras necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba sentarse en sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. El camino de Cristo, página 17. Te invitamos a sentir este ambiente de amor en esta mañana mientras adoramos juntos. Gracias por venir a adorar a Dios juntos con nosotros. A continuación, pues vamos a escuchar otra alabanza que honre a nuestro maravilloso Dios. No tenemos canto especial, pero vamos a cantar otro canto porque se trata de la alabanza de Cantaré con Amor. El himno número 120, Cuánto me alegra. Cuánto me alegra.
Los evangelios dan testimonio de que Jesús se conmovía ante las necesidades de las personas y actuaba en respuesta a esas necesidades. ¿De qué formas prácticas puede tu clase y tú satisfacer a las necesidades de quienes precisan recibir consuelo? Como clase de escuela sabática, tenemos la misma misión que Jesús hizo, de atender las necesidades de los débiles, de los enfermos. Dice aquí, planifiquen como clase con base a esta pregunta. Una de estas actividades, visitar un hogar de ancianos para conversar y llevar regalos. Y número 2 dice, crear un grupo de apoyo para familias en duelo, ofreciendo acompañamiento y ayuda para cuando alguien pierde un ser querido, visitar a alguien que está sufriendo. Y luego dice el número 3, asiste a personas enfermas con visitas, palabras de ánimo y tareas cotidianas. Por ejemplo, ahorita tenemos enfermo a nuestro hermano de las 50, la hermana que Leo y su esposa necesitan de ayuda, tanto económicamente y más que nada en su casa. Pues no sabemos cómo alguien necesita de irle al limpiar. Yo creo como iglesia, como grupo de clases, o vamos a incluir también a los conquistadores ahí donde deberíamos de ver todo eso. Esa es la misión que debemos de hacer como iglesia. Pero bueno, ahorita también dice, mientras se relata la historia, dice aquí que se podía proyectar del misionero mundial. Dice, si el Padre nos ama, no es causa del gran medio del perdón que Él proveyó, sino que Él proveyó porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, vamos a cantar otro canto, dice, se canta el himno 57, mi Dios me ama. Vamos a cantar, ya se está tratando de la alabanza. Dios me
el relato de misionero y dice en busca de respuestas. Solo le dio un repaso y este tiene su continuación para la siguiente semana. Dice aquí que cada vez que Paul tenía una pregunta, corría preguntándole a su padre. Le tengo miedo a la oscuridad, él decía, ¿por qué me asusta la oscuridad? Yo creo que de niños o todavía ahora, de gente grande, algunos pueden tenerle miedo a la oscuridad. Dice, y entonces el padre le decía, todo está en tu imaginación. Entonces el niño oyó a alguien hablar de Dios y del diablo. Escuchó al niño que alguien hablaba allá de Dios y el diablo, y entonces corrió otra vuelta a donde estaba su padre. Y entonces llega y le pregunta, ¿existe Dios y el diablo? Y luego que vuelva a contestar el padre, como la primera vez, le dijo, todo está en tu imaginación. Así es que le contestó. Y Paul confiaba en su padre. Había visto a papá leer muchos libros, así que sabía que había acumulado muchos conocimientos, pero seguía teniendo miedo a la oscuridad. Tampoco estaba tan seguro de que Dios no existiera. No entendía por qué, pero sentía que Dios debía estar vivo en algún lugar del universo. Así él pensaba. Aunque Paul era muy joven, se tomaba las cosas muy en serio. Pensaba seriamente en su futuro. Cuando pensaba en su futuro, también pensaba en la muerte. Y ya no hay nada más, se preguntaba. Y un día su padre cayó enfermo. Estuvo entrando y saliendo del hospital para recibir tratamiento durante varios meses. Durante una hospitalización, Paul notó marcas en la espalda de su padre debido a las inyecciones que le ponían. ¿Por qué tienen que ponerte tantas inyecciones?, le preguntó. Estoy enfermo, así que tienen que ponerme inyecciones, le respondió su papá. Y Paul sintió pesar por su padre. Su padre estaba cada vez más débil. Al final ya no podía comer como por sí solo. Le hacían purés como lo de los bebés y lo mezclaba con agua. Alguien le daba de comer con una cuchara, masajeándole la garganta para ayudarlo a trabajar. Estaba muy débil. Dice, una tarde un amigo se acercó corriendo mientras Paul jugaba en la puerta de su casa, y Paul pensó que estaba bromeando y se indignó. ¿Por qué tienes que bromear así? Lo regañó. Porque llegó y le da la noticia, le dice, tu padre ha muerto. Pero él no lo creyó, pues pensaba que era broma. Y le dice, ¿por qué tienes que bromear así? Lo regañó. Es verdad, le dijo el chico, te están buscando. Él corrió a casa y una ambulancia estaba afuera. Nadie lo dejó entrar a ver a su padre.
Bol se dio cuenta de que su padre había fallecido. Solo tenía 45 años y Bol tenía 13. Bol lloraba y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no escuchó respuesta alguna. No escuchó respuesta alguna. Por primera vez habló con el Dios de su padre en su mente, pues, le dijo, no veo ninguna razón para que esto suceda, pero no escuchó respuesta alguna. Bol era muy unido a su padre y no podía imaginar la vida sin él. Se preguntó, si todo el mundo va a morir, ¿qué sentido tiene vivir? Esa fue su pregunta. No obtuvo respuesta. Bol siempre le había tenido miedo a la oscuridad, pero ahora sus miedos se incrementaron cuando en la oscuridad de la noche tuvo sueños inquietantes sobre su padre. En sus sueños le preguntaba a su padre, ¿por qué nos dejaste? No tenía respuesta cuando deseaba que su padre estuviera cerca para que le respondiera sus preguntas. Su padre era el único sostén de la familia. Sin él la situación se puso difícil. Bol también sentía resentimiento. Pensaba, papá aún estaría vivo si se hubiera cuidado mejor y hubiera ido antes al hospital, así decía. Mamá también echaba mucho menos a papá. Ella también tenía preguntas. Empezó a visitar a un maestro de la religión tradicional en Angola que aseguraba tener respuesta. Y Bol se dio cuenta de que mamá se sentía mejor después de cada visita. Tenía curiosidad por saber si el maestro podía responder sus preguntas. ¿Puedo ir a verlo?, preguntó. Vayamos juntos, le respondió su madre. Entonces, dice aquí, oremos por la gente de Mongolia, que al igual que Bol, hasta que buscan respuesta. Parte del tercer sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de actividad en Ulan Bator, Mongolia, para niños que tienen preguntas sin respuesta. Gracias por planificar una ofrenda generosa para el 19 de marzo. Ya saben, hermanos, que empezamos nuestra ofrenda. Y esta historia tiene su continuación para que lo veamos para el próximo sábado. Estemos aquí. Bueno, vamos con los que. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Amén. Dice, al considerar al inspirado apóstol Juan, la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza, que parecía se llena de alabanza y reverencia. Al no haber podido encontrar palabras adecuadas con él expresar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. El camino a Cristo, página 21-22. Vamos a cantar el himno 59
Y les voy a invitar que nos pongamos de pie en cuanto escuchemos la música, hermanos. Y el versículo lo encontramos en el libro de Santiago 1:5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Y nos trae como lectura, ¿verdad? Es triste, hermanos. Ahora en la mañana pues platicaba con los hermanos presentes y decía, ¿no? Lo siguiente. Me puse a reflexionar, ¿no? De que muchas veces no le ponemos importancia a la escuela sabática, y la escuela sabática también es el centro de la lectura para que nosotros podamos aprender, hermanos. Muchas veces, ¿verdad? Podemos ver cuántos miembros hay ahorita y cuántos miembros somos. Pero voy a seguir a lo siguiente. Dice: soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde mi adolescencia, y tengo muchos recuerdos maravillosos de la escuela sabática. En aquellos primeros días, mi amor por el estudio de la Biblia se desarrolló gracias a las vividas historias que cobraban vida en las guías de estudio y a las animadas y energéticas discusiones que manteníamos incluso siendo jóvenes. A día de hoy, la escuela sabática y el tiempo de repaso de las lecciones en particular sigue siendo uno de mis servicios favoritos de la iglesia, y uno que espero con paciencia cada sábado por la mañana. Con los años parece que los miembros no le han dado tanta importancia a la escuela sabática, considerándola menos valiosa que el culto de adoración. Y en algo opcional, esta actitud se refleja en el hecho de que cada vez hay menos miembros al comienzo de la escuela sabática. Fíjense a qué horas debe de empezar nuestra escuela sabática: a las 9:15. Y nuestra escuela sabática la empezamos dando a las 9:30. Dice: y solo una pequeña fracción de la iglesia, para cuando comienza el estudio de la lección, el hecho de que algunos de nuestros líderes estén ausentes durante la escuela sabática, llegando justo a tiempo para la hora del culto, que son las 11. Da mayor credibilidad a la noción errónea de que la escuela sabática no es tan importante como el culto de adoración. Y nos trae una pregunta: ¿cómo podemos mejorar la experiencia de escuela sabática? He aquí algunas sugerencias. La mentalidad de nuestros miembros con respecto a la escuela sabática es una de las áreas que pueden mejorarse. Tenemos que entender que la escuela sabática es tan importante como la predicación de la palabra, y que es donde nos centramos en la crianza
el compañerismo, el discipulado, la evangelización en la escuela sabática. Construimos relaciones, nos animamos unos a otros en la fe. Desarrollamos nuestros dones espirituales, nos hacemos responsables unos de otros y nos enfocamos en la misión de la iglesia. Pero si no estamos presentes, hermanos, ¿cómo nos podemos animar unos a otros? Porque unos podemos escuchar y los otros, ¿dónde están? No podemos así avanzar, hermanos. Y si avanzamos y los otros, ¿dónde se estarían quedando los otros, hermanos? Dice, cuando nuestros miembros comprendan esto, mejorará nuestra puntualidad y habrá más miembros que puedan participar activamente en la escuela sabática. Saben que la escuela sabática a veces trae programas y no podemos avanzar, hermanos, si no estamos todos. ¿Por qué? Porque necesitamos, recordemos una vez la predicación, ¿verdad? No recuerdo quién dio esta predicación. Pero si la iglesia somos el cuerpo, si al cuerpo le hace falta un ojo, no puede mirar bien. Si le hace falta un pie, no puede caminar y avanzar bien. Esto dará como resultado una mayor participación de los miembros, una mejor conservación y un crecimiento espiritual constante para toda la iglesia. Cambiar la mentalidad de los miembros, por lo tanto, debe ser una de las áreas prioritarias para el departamento de escuela sabática. La diligencia en el estudio de la palabra de Dios es otra área que puede mejorarse. Cuando era más joven había quejas de que el vocabulario de las guías de estudio para adultos era demasiado difícil para nuestros miembros y que la lección estaba dirigida a personas con un nivel universitario o superior. Incluso entonces fui testigo de primera mano de cómo nuestros miembros intentaban ser fieles en su estudio diario y hacían grandes esfuerzos por prepararse para compartir el repaso de la lección. Fíjense lo que nos trae. Hoy en día las quejas sobre el tono de las lecciones han desaparecido a medida que nuestros miembros han ido formando, pero también observo una mayor diligencia en nuestro estudio de las lecciones semanales. Actualmente las lecciones de la escuela sabática son más accesibles que nunca. Ya no tenemos que depender de una copia física de la guía de estudios de la Biblia. Las lecciones están disponibles en múltiples aplicaciones en sitio de internet, en formato de texto, audio y video. Sin embargo, con todos los recursos disponibles, veo a muchos de nuestros miembros llegar a sus clases de escuela sabática para que les enseñen la lección por primera vez durante el repaso de la lección. Además, veo a muchos que no están preparados para compartir lo que han aprendido y para hacer la transición de la teoría a la aplicación en la vida. Y aún son menos los que pueden recitar de memoria el texto clave. Su servidora es una de ellas, hermano, y lo reconozco. El versículo, cuando nos preguntan, no crean que es porque yo no quiera, hermanos. Yo desde niña pues padezco esto, no de que se me olvidan las cosas, y es una batalla grande, hermanos. Pero los que podemos aprender el versículo, estudiarlo, hermanos, estudiémoslo porque eso nos va a ayudar en nuestra vida espiritual para crecer. También pueden mejorarse a través del uso de maestros más calificados. Llenemos del espíritu y dedicados enfoques innovadores para enseñar la lección o la reorganización de las unidades. El liderazgo debe elaborar un plan. Soy consciente de que no es fácil porque todos tenemos más distracciones ahora y todos vivimos vidas más ocupadas.
pero el Departamento de Escuela Sabática debe tomar algunas medidas activas para abordar el problema. Como pueblo, necesitamos volver a una época en la que hagamos mayor hincapié en la palabra de Dios como guía principal de nuestras vidas, y la escuela sabática debe ayudar a que eso suceda. Hay otras áreas en la escuela sabática que necesitan mejorar, pero he decidido centrarme en estas, ya que creo que las demás áreas se acomodarán una vez una vez que estas sean abordadas. Las sugerencias que he hecho no son ideas nuevas, sino más bien son una vuelta al original. Los problemas en sí no son necesariamente recientes, ni evoluciones bruscas, ni son exclusivos de mi iglesia, más bien son tendencias graduales. Se han convertido en la norma con el paso del tiempo. Sin embargo, no debemos pensar que somos impotentes para resistir esto o levantar las manos desesperados y resignarnos a no hacer nada. Por el contrario, busquemos en oración la sabiduría del Señor, sigamos su guía y trabajemos fielmente sin vacilar. Leo de nuevo, hermanos. Por lo contrario, busquemos en oración la sabiduría del Señor, sigamos su guía y trabajemos fielmente sin vacilar, hermanos. Qué gran lección nos trae el Nuevo Horizonte, hermanos. En la mañana platicaba con los hermanos lo siguiente. Recuerdo en una iglesia de Chiapas, ¿verdad?, donde yo asisto y seguiré asistiendo. Y esa ocasión iban a llegar las hermanas Robles a cantar. ¿Y la iglesia? ¿Qué creen? No, hermano. La iglesia se llenó. ¿Pero por qué se llenó, hermano? Se llenó porque iban a llegar las hermanas Robles. Pero si no llega alguien a cantar y escuela sabática está vacía. Es muy importante, hermanos, que lleguemos temprano a la escuela sabática. Mirémonos atrás, cuántos miembros somos y cuántos miembros están cuando empieza la escuela sabática. Es triste, es muy triste, pero debemos de pedir hasta el final que nos oriente al Nuevo Horizonte. ¿Para qué tener sabiduría? Dios, pero lo principal es la oración. Y si debemos que, sin vacilar, dice, porque si vacilamos, nuestra vida espiritual está aquí, está abajo. Si le vamos a servir a Dios, hermanos, oremos para que el Espíritu Santo nos mueva cuando nos llegue la pereza y diga, no, ¿hay frío? No. Que el Espíritu Santo nos mueva de ahí donde estemos, hermanos, y estemos aquí. Imaginémonos, hermanos, que en ese momento que estamos allá, en esos segundos que estemos allá en casa, viniera Dios y no estemos aquí en su templo, adorando a primera hora, que es más importante, la escuela sabática. Esto ha sido el Nuevo Horizonte y que Dios nos siga guiando. Amén. Bueno, pues en este momento ya es el repaso de la lección de escuela sabática, como directora, no sé. Ya se lo di a Melba. El control de ella. Memorizamos el versículo de memoria. Dice, se olvidará la mujer que dio a luz el hijo de su vientre para dejar de compadecer. Y luego dice, si ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Y qué bonito, ¿no? Que habló de las madres, pues. Ajá, muchas veces. ¿Hay por ahí? Sí.
sé quién más. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana, te agradecemos, oh Dios, por este sábado. A pesar del frío, Padre, debemos estar adorándote aquí, Padre, porque es el mejor lugar del mundo para cada uno de nosotros como cristianos. Adorarte, honrarte, y como ahorita el programa trata de cantaré de tu amor. Y gracias a Dios por estas lecciones de enseñanza que nos das. Y ahora, Padre, al repasar la escuela sabática, tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos comprender, entender el mensaje que nos trajo esta semana. Son un mensaje de bendiciones, Padre. Tú nos diriges, oh Padre, tú seas nuestro Maestro, guíanos, y en el amor de Jesús te lo rogamos. A comenzar, hermanos, ya hablamos por el repaso de la lección. Nos aprendimos el versículo de memoria, hermano. Versículo de memoria. ¿Algún otro hermano? Puede. De lo que le dio a Dios el Hijo de su vientre para dejar de compadecerse. Si ella se olvidara, nunca se olvidará la mujer, dice, ¿verdad? Se olvidará que una madre olvidar el hijo de su pecho y compadecerse del hijo de su vientre. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Pero ¿qué dice Dios? Aunque ella lo olvide, yo nunca te olvidaré. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito el versículo de memoria de esta semana. Yo lo estuve meditando, hermanos, y cómo reconfortan esas palabras de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que a veces, pues, yo en mi trabajo me toca platicar con personas, ¿no? Y muchos saben la plática de sus papás, de sus mamás, de mi mamá, de mi papá. La mayoría se ha criado, pues, no con papá, no con mamá, pero, y otros que fueron abandonados por los padres. Y como qué bonito, ¿verdad? Es cuando conocemos este versículo tan bonito que miren qué impresionante que dice, porque la mujer sí puede olvidar al hijo, sí puede llegar a olvidarse del hijo de su vientre. ¿Acaso no lo olvidamos, hermanos, en el mundo? O sea, sí hay mujeres que pueden llegar a olvidarse del hijo de su vientre. Porque aquí la palabra de Dios mismo está diciendo, aunque ella lo olvide, dice Dios, yo nunca lo olvidaré de ti. Entonces sí hay, hermano. Pero tenemos que la bendita esperanza, ¿verdad? Y el gran amor de Dios, que teniéndolo a Él, no nos falta nada. Teniendo el amor de Dios, lo tenemos todo. Entonces, hermano, en resumen, ¿verdad? Esta semana, el repaso de la lección dice, estamos en la lección 4. Dios es apasionado y compasivo. ¿Serán malas las emociones, hermanos, en nosotros? ¿Es malo o bueno tener emociones también? Es bueno, ¿verdad? Es bueno las emociones. ¿Por qué? Porque por medio de las emociones, dice, estaba leyendo un comentario bíblico, ¿no? Que dice, por medio de las emociones, nosotros nos llegamos a casar, porque mi pareja me llegó a gustar, me llegué a enamorar, es parte de las emociones, ¿no? Pero ya mi decisión de casarme con esa persona fue mi decisión, pero sí hubieron emociones para llegar a contraer el matrimonio. Entonces, dice, Dios es apasionado y compasivo. Dice, a menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos son intrínsecamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según cierta escuela filosófica griega de la antigüedad, la persona ideal era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser
intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfectas. Aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas, ¿verdad? Entonces, porque Dios no nos ama como nosotros amamos. ¿Cómo ama al ser humano, hermano? ¿Cómo ama al ser humano? Tristemente, voy a decirlo así, amamos, pero realmente no amamos como deberíamos amar, amamos por palabras, realmente no amamos. Sin embargo, Dios nos ama a nosotros, porque es un Dios de amor. Y es tan diferente el amor de Dios hacia nosotros y el amor que nosotros expresamos. Porque es una expresión, lo que nosotros damos, pero en realidad el amor que damos, muchas veces lo damos por convivir. Ahora sí que Con condición. Ajá. Con condición. Con condiciones porque realmente no lo sentimos, no lo queremos. Tenemos que vivirlo para poderlo expresar con otras personas. Así es. Hermanos, el ser humano dice que ama egoístamente. Así es el amor del ser humano, lamentablemente. El amor del ser humano, por eso miren, dice, no debe perderse de vista que este amor no es idéntico a las emociones humanas. Porque el humano ama. Si me hiciste algo que no me gustó, ya no te amo, aléjate de mí. Pero si te llevas bien conmigo, yo te amo, ven. Entonces, el amor del ser humano es egoísta y malo, ¿verdad? Es malo. Por eso debemos nosotros de amar primero a Dios, porque si no amamos al hermano que miramos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Que no lo miramos, que nada más lo podemos sentir, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debemos de perder de vista ese detalle del repaso de la lección de esta semana. Creo que lo que estudiamos aquí lo dice. No perdamos de vista. Ahora tenemos los días que siguen, domingo y lunes, con nuestra hermana Andrea, y ya, seguimos ahorita. Feliz sábado, hermanos. Amén. Vamos a seguir el día domingo, que se titula Más que el amor de una madre, ¿verdad? Como hablamos de las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Aquí en esta lección del día domingo nos hace referencia, ¿verdad?, a una madre. Si nosotros nos damos cuenta, se relaciona con los padres, el amor de una madre, de un padre, y luego también nos hace referencia al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo Dios los amó, los tomó de la mano, ¿verdad? Aunque ellos le fallaban, Él seguía, ¿verdad?, amándolos. Entonces, podemos ver que Él había sentido, ahora sí que una profunda relación de amor hacia el pueblo de Israel. Y dice que el mayor amor común a la experiencia humana sea de una madre o de un padre por un hijo. Decía, ¿verdad?, nuestra hermana Sadie, que también hay madres que pueden dejar de querer, ¿verdad?, a sus hijos, por más de que los hayan tenido en el vientre y hayan cuidado de ellos, pero llega, no sé, ahora sí que el enemigo ha hecho muchas cosas que hace, ¿verdad?, que haya tanta maldad y que uno mismo como mujer pueda dejar, ¿verdad?, de querer, o no sé, ¿verdad?, la situación que pasa, qué es lo que los lleva a hacer eso, ¿verdad? Quizás ellos piensan a lo mejor en el momento es lo mejor, no sé, ¿verdad? No sé qué pueda pasar, ¿verdad? No podemos juzgar solamente ellos, pero vemos cuánta maldad, ¿verdad?, de parte del enemigo, para que hayan personas, ¿verdad?, que con esto mismo Él los pueda tener agarrados, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 103. Y dice la pregunta, ¿qué transmite esta representación acerca de la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios?
Si pudimos leer el Salmo 103, ¿verdad? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí también nos ilustra, ¿verdad?, como el Padre. Hay padres también responsables, ¿verdad?, que muestran amor hacia los hijos. Y aquí nos ilustra con el Padre, ese se compadece de los hijos. Jehová así se compadece de los que le temen. Si nosotros le amamos a Dios, el temer, nos habla aquí la Biblia, no temer de tener miedo, ¿verdad?, sino de un amor incondicional, que podamos amar a Jehová. Y Él se compadece, ¿verdad? Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, el Señor nos ama de una u otra manera. Dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios conoce, ¿verdad?, cada una de nuestras condiciones. Vamos a ver Isaías 49:15, que es el versículo de memoria, que dice, ¿verdad?, que si una madre dice, ¿cómo puede olvidarse, ¿verdad?, la madre de su hijo, ese que está dando pecho, y dejar a un lado, ¿verdad?, al hijo que tuvo en su vientre, dice, pero dice, el Señor nos recuerda esa promesa y que debemos de tener siempre presente, ¿verdad?, de que dice, aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Entonces el Señor nos hace, ¿verdad?, esa promesa de que Él no nos dejará y que siempre Él va a estar con nosotros, aunque pase cualquier, ¿verdad?, cualquier cosa. Y dice Jeremías 31:20, nos dice, sí, Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Qué es lo que transmiten estas representaciones, hermanos, acerca de la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios? De los versículos de Salmos que vimos ahorita, ¿qué es lo que nos transmiten? Por ejemplo, donde dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Habla del pueblo, habla de su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Jehová, de Dios. Cuando un niño dice, ¿acaso olvidará la mujer del niño que nació de ella y que le está dando pecho? Porque sabemos que un niño cuando nace necesita, como madre, ¿no?, el niño necesita tomar alimento pues líquido, ¿no?, que es la leche, para que el niño vaya creciendo y fortaleciéndose. Entonces aquí Dios nos está diciendo que caminemos con Él. Él nos está dirigiendo. Tenemos que ir aprendiendo de Él, así como un niño, estamos alimentando como madre. Pero llega el momento en que el niño ya no necesita tomar leche líquida, sino que tiene como que comenzar a masticar los alimentos sólidos cuando ya comienza a comer. Entonces así Dios nos está diciendo a nosotros que Él ahorita nos está guiando, pero hasta el momento en que nosotros ya necesitamos ya estar fuertes con nosotros, o sea, ya aprendimos de Él, ahora sí. Él nos deja pues, caminar, ¿no?, pero siempre va a nuestro lado. Porque nosotros como madres, cuando el niño comienza a caminar, siempre estamos también levantándolo. O sea, cuando se tropieza o algo, así es Dios con nosotros. Él nos está guiando ahorita, pero necesitamos, no todo el tiempo vamos a tomar leche líquida. Necesitamos ya aprender a caminar con nosotros mismos y con la ayuda de Él. Estudiando su palabra. Amén. Pues Dios no solamente tiene cuidado de nosotros, un Dios Padre amante que nos protege, que nos cuida, por eso Él nos llama y se preocupa por nuestra vida. Por eso dice que Él se relaciona con un padre, así como un padre pues tiene ese encuentro con sus hijos, o una madre, así Dios también quiere serlo con nosotros. Aún aunque falte el amor de esa madre, dice, pero que Dios no nos da la espalda, sino que Él. Sí,
Sí, podemos ver, ¿verdad?, que la relación materna aquí nos hace ver una acción de, más que nada, de compasión, ¿verdad? Como decía el título, Dios es apasionado y compasivo. Tener esa compasión, pero no se relaciona con una compasión de sentir lástima, ¿verdad? No, sino una compasión de amor, como lo hace la madre. Por el contrario, la idea del olvido implica que en este contexto nos muestra una falta de compasión, ¿verdad? Porque dice, aunque la madre se olvidara, yo no me olvidaré. Entonces es una falta, ¿verdad? Lo vemos así, una falta de compasión de esa madre, ¿verdad?, que se olvida de su hijo. Aunque a veces la madre nunca olvida a su hijo lactante, al menos la madre es probablemente el mejor ejemplo para ilustrar, ¿verdad?, desde la compasión y el amor, la atención y las necesidades, así como Dios, como decía Saidi, ¿verdad?, que tenemos, aprendemos, nos da de lactante, vamos creciendo. Esa es la relación de Dios hacia nosotros, ¿verdad?, como una madre, como un padre que se preocupa, que ama a su hijo, que cuida, protege, ¿verdad? Así es la relación de Dios para con nosotros. Y vemos que Dios estuvo en la relación también de su pueblo, ¿verdad?, de Israel. Así ahora en la actualidad Dios sigue con nosotros, ¿verdad?, de esa manera, mostrando esa compasión con nosotros, ¿verdad?, cumpliendo todas las expectativas que una madre cumple con sus hijos. Así Dios cumple también con nosotros, ¿verdad? A veces muchas personas podemos describir a las madres como seres humanos atentos, compasivos, y otras, por desgracia, como decíamos, ¿verdad?, pueden no tener buenos recuerdos. A veces habemos hijos que decimos, no, pues nuestra madre no fue tan cariñosa, o no fue tan atenta, o no se preocupó. Y tenemos buenos recuerdos, ¿verdad?, como decía también Saidi de sus compañeros. A veces nosotros escuchamos pláticas o conocemos también, ¿verdad?, personas que dicen, no, pues que yo no viví con mi mamá, o yo no tengo buena relación con mi mamá, o esto. Pero así también como esos, ¿verdad?, hay buenos progenitores, ¿verdad?, también hay malos. Y aunque en Isaías 49:15, que es el versículo, parece que establece la imagen de la madre como el pináculo de la conciencia y la compasión humana, este pasaje también puede dar cuenta de las experiencias negativas provocadas por una madre indiferente y despiadada. A este pasaje reconoce que algunas madres pueden desviarse de la norma y olvidar a sus hijos. Por desgracia, esta experiencia también es una triste realidad en la vida de algunas personas. Sin embargo, aunque esto ocurra a veces, Dios nunca se va a olvidar de nosotros, pues siempre Él está con nosotros, Él es siempre compasivo, ¿verdad? Aquí dice, la frase, lo recuerdo con ternura, puede traducirse, dice literalmente, como mis entrañas rugen. Esta descripción, que emplea el lenguaje profundamente visceral de la emoción divina, retrata así la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo. Y nos hace, dice, para algunos el hecho de que la compasión de Dios sea semejante a la de un padre o una madre cariñosa es profundamente reconfortante. Sin embargo, algunas personas pueden tener dificultades en ese sentido, pues sus progenitores no fueron cariñosos. ¿De qué otra manera podría ser ilustrada la compasión de Dios por esas personas? Tantito nada más comento esto. Fíjense, yo anoté cuatro pasos sobre el Padre, ¿no? Humanamente y ahí involucrando el amor de Dios. Un padre autoritario. ¿Qué es un padre autoritario? Él puede ser bajo en amor y dictador. El padre permisivo. Todo lo puede en alto, o sea, él todo lo pone en alto.
pero no hay reglas. ¿Qué pasa? El muchacho se desvía. Y el padre es negligente, va con reglas y va con amor. Vamos con el cuarto. El cuarto padre, que es autoritativo, y ese se puede reflejar en el humano, pero también en Dios. ¿Cómo? Porque está en alto en amor y alto en reglas y normas. Y así es nuestro Dios, porque Él tiene amor, pero también tiene reglas y también tiene normas. Y muchas veces los padres humanos, o sea, nuestros padres humanos, puede que tengan reglas, pero no tienen amor hacia nosotros como hijos. Sin embargo, Dios tiene todo. Fíjense, y en una cita de White también nos menciona de que fue una lucha, dice, el rey fue una lucha la que tuvo para entregar a su hijo. ¿Por qué? Para entregarlo, ¿para qué? Para que nosotros nos salvara del pecado. Qué grande el amor de Dios, ¿verdad? Grande el amor de Dios hacia nosotros como hijos. A pesar de que somos pecadores, Él luchó. Fíjense, luchó porque era su único hijo para entregarlo y que nosotros, su pueblo, fuéramos salvos. Ahora, hermanos, dice, el amor tiene que pasar, fíjense, el amor tiene que pasar primero por la cabeza antes que al corazón. ¿Por qué? Porque si no lo sentimos aquí, en la mente, ¿cómo lo vamos a sentir en el corazón si no pasa por nuestra mente? Y eso se relaciona en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos expresar amor si no tenemos la palabra de Dios, si no convivimos con Dios, si no tenemos a Dios en nuestra mente? ¿Cómo? Dice, vamos al día lunes, que es un amor conmovedor. Ya vimos, ¿verdad?, que el amor se compara de Dios como una madre, como un padre, compasivo, amoroso, pero también tenemos a un Dios, ¿verdad?, conmovedor. El amor de Dios no es una emoción, no es un sentimiento, sino es un principio, ¿verdad? Porque como decíamos, a veces nosotros tenemos un amor egoísta, ¿verdad? Que a veces solamente queremos nosotros, pero no damos, ¿verdad? O inclusive a veces damos, pero no recibimos de la misma manera que nosotros queremos, ¿verdad? Pero el amor de Dios es un principio, porque Él, aunque nosotros damos, Yo digo que sí, Dios nos da todo, pero somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le damos la espalda a Dios. Sigamos que la carne es débil. La carne es débil, ¿por qué? Porque nosotros le damos gusto al diablo también. El diablo está con nosotros también, pero nosotros no le damos todo a Dios, sino que le damos motivo también al diablo y a la carne que es débil. Si nosotros no le diéramos gusto al diablo ni tampoco la carne fuera débil, tuviéramos siempre la mano de Dios y siempre hiciéramos las cosas todo lo que pide Dios. Le diéramos todo a Él, le diéramos amor, le diéramos todo. No estuviéramos haciendo lo que Dios no quiera, porque cuando uno busca a Dios, siempre buscar a Él. ¿Para qué? Para hacer las cosas como Dios quiere. Digamos que yo con mi manera de ser, yo voy a buscar a Dios, yo no voy a mirar para atrás. Todo lo voy a hacer buscando a Él. Y luego voy a dejar todo lo que es al mundo para buscar a Dios. Y ahora de cuenta que cuando uno tiene a Dios, ya no hay que ser débil y el pensamiento de decir, no, ya no voy a ir a la iglesia, mejor me quedo en la casa. Y eso no es, sino que ahí te está mandando la mente, no el corazón, ni tampoco el amor que tú traes a Dios, sino que nosotros debemos de ser como Dios quiere, fuerte, valiente y seguir en su camino de Él. Y digamos que yo como digo, Dios mío, yo soy hija tuya, voy a buscarte, te voy a servir, ya no dejar todo lo que tú quieres. Ahora sí que ya me buscaste a mí, yo te tengo que buscar a ti.
Yo tengo que hacer las cosas como tú quieres. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, es que nos gana la mente y la carne es débil y le damos gusto al diablo. Eso es lo más importante. Y eso no debe de ser así. Debemos de ser hijos de Dios y seguir las cosas que Él quiere. Amén. ¿Verdad? Que si nosotros analizáramos que fuera el amor de nosotros, de igual manera que Dios nos ama, el mundo sería muy diferente. Y era lo que Dios, o sea, por eso Él hizo con esa mentalidad, con ese propósito, ¿verdad? De que fuera un mundo diferente. Sus hijos vivieran, ¿verdad? En esa paz, en esa armonía, que pudiéramos disfrutar. Pero tristemente, ¿verdad? Pues las cosas se salieron, ¿verdad? Y no fue como Él tanto. Pero podemos ver, ¿verdad? El amor de Dios reflejado en cada momento. Como les decía, el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Que no se compara, ahora sí que con nada. Y pero también ese amor que Dios nos da, que al final nos deja a nosotros, ¿verdad? Ser, ahora sí que, como decían tías, nosotros a veces le fallamos, ¿verdad? El Señor con su inmenso amor que siente hacia nosotros, Él deja, ¿verdad? Que nosotros tomemos esas decisiones y que vivamos, pero también vivamos las consecuencias, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos, porque son consecuencias, no es porque a veces dicen las personas, es que Dios así lo quiso, pero si nosotros reflexionáramos, no es que Dios quiera, ¿verdad? Que a nosotros nos vaya tan mal, que pasemos las cosas. Obviamente Él no desea nada de eso, que a sus hijos les pase, sino que son consecuencias que nosotros, ¿verdad? Vivimos las consecuencias de lo que nosotros tomamos las decisiones. Entonces, también hay que ser conscientes, ¿verdad? De que el Señor nos ama, pero deja que nosotros vivamos las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Y que sobre todo, pues, Él sea, que sigamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que para eso Él vino. En Oseas 11, del 1 al 9, nos habla cómo Dios se compadece, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Cómo es de que Él dice que desde que era, dice en la Biblia que desde que Él era muchacho, dice, yo lo llamé, o sea, desde que era, ¿verdad? Él se relaciona con la vida de una persona, al pueblo de Israel, y dice que de Egipto, dice, llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, dice. Entonces, así somos, hermanos. El Señor nos llama, nos ama, ¿verdad? Nos cuida desde pequeños, pero nos alejamos de Él de una u otra manera. Dice, y a los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba, ¿verdad? Vemos esa historia de que dice que iba caminando, ¿no? Y volteaba a ver y solo miraba 2 pisadas. Pero dice Jesús, ¿verdad? Yo ahí estaba, o sea, yo te llevaba, las pisadas eran mías, yo te llevaba entre mis brazos. Y así dice aquí, dice que con todo yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, dice, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba, que era Él, ¿verdad? El amor de Dios que los cuidaba. Y dice que con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor. O sea, el Señor nos llama, ¿verdad? Y nos trae con ese amor. Dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerniz y puse delante de ellos la comida. Entonces, dice aquí de qué manera ilustran las imágenes de estos versículos la forma en que Dios ama y cuida a su pueblo. Podemos ver, ¿verdad? Que Dios nos ama y Él nos cuida de una manera incondicional. Pues ahí se muestra su misericordia por la necesidad de ser rebelde, porque ahí habla de que seguía que los dioses dioses ajenos. Pero aún así, a pesar de eso, Dios una y otra vez le decía que le mostraba su amor, le decía que Él le proveía todo, pero está igual que pues a nosotros en este tiempo que vivimos. Dios nos muestra su amor, a pesar de que Él nos da todo, nosotros muchas veces no le obedecemos.
no le amamos, no le amamos. Entonces, pero él aún ahí sigue dando amor. Ok, ya vamos a terminar, hermanos. Vamos dice, si comparamos la compasión de Dios con la de una madre amorosa, ¿cómo influye el amor o el desinterés materno en la demostración de compasión o en la falta de ella? Vamos a analizar cómo puedes ser positivamente celoso en tus relaciones en la iglesia o a semejanza de Dios en sus relaciones con su pueblo. Vamos a darle tiempo de hacer, ya se terminó el tiempo. No de repaso, hermano, porque ya tenemos que hacer 5 minutos ya para terminar. Eran de los días domingo y lunes. El día martes de la pregunta de nuestra hermana Angélica hacía, de nuestra hermana, me acordé de mi amiga Angélica, de nuestra hermana Andrea, siempre platico con ella en la fábrica. Y ay, no. Bueno, de nuestra hermana Andrea, nos habló del día domingo y lunes, ¿verdad? Ahora del día martes, la compasión de Jesús. Y miércoles, un Dios celoso. Dice, martes la compasión de Jesús y miércoles, un Dios celoso. Nos hace una pregunta, ¿verdad? Una pregunta me está haciendo, ¿hay un Dios celoso? Porque mucha gente confunde. ¿Cómo si dicen que Dios, cuando dicen que Dios nos cela, pero ¿será que los celos de Dios es como los celos del ser humano? ¿Cómo cela el ser humano, hermano? Los celos, miren, entre parejas, vamos a hablar entre parejas, entre esposos o novios. El esposo, cuando no conoce de Dios o la esposa, ¿cómo son esos celos, hermano? Son terribles, hermano, esos celos o de noviazgo, donde la novia o el novio que vayan a hablar, o el esposo. ¿Eso qué pasa, hermano? Eso es no tener el amor de Dios. Porque sinceramente estas personas, estas parejas no conocen el amor de Dios, porque el amor de Dios no cela de esa forma. Los celos de Dios son santos, es un celo divino. Porque miren, vamos a leer lo que dice Santiago 3:14. Vamos a darle lectura, Santiago 3:14. Alguien que lo tenga, Santiago 3:14, para ir rápido que vamos a terminar, porque el tiempo nos absorbió. Santiago 3, ¿qué? 3:14. 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sigo? Ajá, ¿el 15? Okay. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miren nada más lo que dice ahí el apóstol Santiago en 3:14 y 15. Ajá. Ahora dice, pero si tenéis, porque así esos son los celos amargos del hombre. Esos son los celos amargos. Y miren que dice que esos celos no descienden de lo alto. Dice, ahora miren, ahí nos podemos dar cuenta que ese tipo de celos, dice, porque esa sabiduría, dice, no desciende de lo alto, dice, sino que es terrenal, animal, diabólica. Entonces, hermanos, ¿por qué creen ustedes que entre parejas, entre matrimonios se han llegado a los golpes? Por lo mismo, porque dice que es animal, diabólica. ¿Quién está gobernando la mente de esas personas cuando hay celos? Satanás mismo. En el noviazgo, cuando la novia no quiere que voltee a ver a nadie, que le hable a nadie, o el novio, son diabólicos esos celos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos meter lo que dice? Miren, ahora vamos a leer lo que dice por 2 de Corintios 11:2. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:2?
para dejar un poquito claro esta por si algún día nos preguntan que cuáles son los celos de Dios que dice la Biblia. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Salmo 78, 58 dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Cómo son los celos de Jehová entonces? Los celos de Dios. Los celos de Dios, hermanos, es que Él nos cela porque nos ama, pero un celo de amor, de que hijo, ven para acá, el pecado te va a dañar. Si tú sigues en esos caminos, el pecado te va a llevar por mal camino. O sea, lo que Dios nos ama con un amor, por eso dice, las que somos madres, hermanas, y los que son padres, sabemos cuánto amamos a los hijos. No todas las madres, porque habemos madres que no amamos a los hijos. Entonces, pero habemos madres que damos todo por nuestros hijos, todo, toditito. Pero, ¿por qué? Porque está escrito también, ¿no? Pero entonces Dios nos dice, ven, búscame. Yo ya te busqué, como dijo aquí nuestra hermana. Él ya nos buscó porque vino a este mundo a morir por nosotros. Ahora Él dice, ven, camina conmigo. Porque el celo de Dios es ese celo de que Él no quiere que el pecado nos dañe. Él quiere que nos salvemos. Esos son los celos divinos de Dios. Ahora, a comparación de los celos que dice que son terrenales, diabólicos y animales, eso es lo terrenal. Porque el ser humano, así es. Esos son los celos del ser humano. Pero esos son los celos del ser humano que no ama a Dios. Porque saben, hermanos, que a mí me tocó a un esposo celoso, súper celoso. Que él me decía, a la iglesia tú vas porque vas con el hermano, o con la hermana, o con el pastor, yo qué sé. Me tocó hacer un matrimonio, hermanos, en un tiempo. Pero porque mi esposo no tenía amor a Dios. Por eso les digo, no conocía el amor de Dios. Ahora en día que Él lo conoce, podemos decir que tenemos un matrimonio feliz, porque los celos se olvidaron ya nunca más, porque esos eran celos animales. Entonces, los celos de Dios es amarnos unos a otros. Entonces, Los celos de Dios son saludables. Lo que hay yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que Dios se casó con el pueblo de Israel. Y lo que no quería Dios era que el pueblo de Israel siguiera en pecado. Entonces, ¿qué era lo que Él pedía al pueblo de Israel? Que regresaran, que no se siguieran con eso de imágenes. Era un celo saludable porque era pecado, lo que Él quería que se apartaran del pecado. Del pecado. Aquí lo que la pregunta dice, ¿cómo podemos aprender a reflejar en favor de los demás los celos adecuados de Dios para con nosotros? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Apartándonos del pecado. Esos son los celos de Dios. Como dice nuestra hermana Juanita, Dios celaba con ese celo divino de que Él ya no quería que el pueblo se siguiera ofreciendo incienso a los baales, a las imágenes que no tienen poder, que nada más Él es el único Dios creador del mundo. Ese es los celos de Dios. Hoy en día, Dios nos habla que nos apartemos de la idolatría del mundo. Eso, así nos cela Dios hoy en este día. Hijo, ven, nos está llamando. Por eso dice, ¿cómo podemos aprender a reflejar en favor de los demás los celos adecuados de Dios para con nosotros? Es apartándonos del mundo, no viviendo la carne, como dijo aquí nuestra hermana. De vivir en el espíritu. Claro, solos no vamos a poder, porque hoy en día el ser humano cree que solo va a poder decir, cuando yo ya sea bueno, cuando yo ya no haga esto, cuando yo ya sea lo otro, voy a buscar a Dios. Nunca vamos a llegar a ser buenos por nosotros mismos. Necesitamos a un Dios compasivo, necesitamos a un Dios celoso, que nos cele con celos divinos, que nos atraiga con sus cuerdas de amor como atrajo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para apartarnos del mundo. Necesitamos esa fuerza de Dios, porque solos no podemos. Si no tenemos la fuerza divina, el comentario bíblico decía, muchos cuando se hace el llamado aquí en la iglesia, en cualquier iglesia que dicen vengan y que se bauticen en el nombre de Jesús, y muchos dicen yo creo, pero no me voy a bautizar, creo, pero no me bautizo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos creyendo, pero no estamos bautizando, entonces automáticamente no hay arrepentimiento. Entonces necesitamos arrepentirnos. Nosotros que ya bajamos a las aguas bautismales y aquellos que aún están llegando, necesitamos, porque necesitamos un poder sobrenatural
para vencer las fuerzas del mal. Solos no vamos a poder, hermano. Este fue el repaso de la lección y que Dios bendiga su palabra. Lo que Dios busca de nosotros es que nosotros tengamos una entrega total, absoluta hacia Él, alejándonos de todo aquello que nos daña. Porque si vivimos aquí en este mundo y tenemos nuestra mente en el mundo de allá afuera, estamos perdidos en el mundo. Sigamos Pero adelante. la hermana Juanita, podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar perdidos si no tenemos esa relación que Bueno, hermanos, sabemos que la lección es amplia, ¿verdad? Pero pues sí, en casa debemos de estudiarla y ya lo traemos, estudiamos, y gracias a Dios que tenemos un buen material siempre cada día para estudiar. Dice aquí, la Biblia nos promete un futuro esperanzador en el que el amor volverá a reinar supremo tras el caos que causó el gran conflicto. La paz total volverá a impregnar el universo. Todo potencial y talento será explotado, cultivado y liberado para la gloria de Dios. Todas las criaturas crecerán infinitamente en su conocimiento de Dios y en su amor por Él. Así como entre sí será una eternidad armoniosa de aprecio cada vez mayor por nuestro Creador, de explotación de sus poderosas, maravillosas y obras, y de formación de amistades cada vez más profundas. Nada en la tierra podrá compararse. La gran red de amor unirá a todas las especies creadas de todas las galaxias. Esto significa que el canto de amor no se detendrá en ningún momento de la eternidad. Dios seguirá mostrando facetas de amor y nuestro corazón seguirá entonando nuestras alabanzas a su amor. Prepárate para el concierto de la eternidad. Nos preparemos, hermanos, para el concierto de la eternidad. Son grandísimas promesas que, como dice, que ojos no han visto, ni oído no han oído o no hemos visto. Ni el Dios lo tiene preparado. Y allá todos vamos a ver la gran verdad, la gran realidad. Pero vivámoslo aquí en esta tierra. Preparémonos para este concierto de la eternidad. Vamos a cantar el himno final, el 362, con sin igual. Sus
Gracias, Padre Santo, por ese amor sin igual que tienes para con nosotros. Somos tus hijos, Señor, somos tu pueblo, que con gran amor nos amas, Señor, que ya hemos visto, Señor, el gran amor, Padre, que tú comparas como el amor maternal, dice como el vientre o como el útero de la mujer. Dios tan grande, qué amor, Padre, tan grande, que a veces no llegamos no tenemos palabras como entender, expresar ese amor grande que tú tienes para con nosotros. Dios Todopoderoso, tú te manifiestas en cada uno, en cada vida, Padre, de nosotros. Oh Dios Padre, te pedimos que tú nos ayudes cada día a respondernos con obediencia, Padre, como tú quieres. Como tú quieres, Señor, que vivamos en este mundo, Padre. Vivimos, Señor, en el mundo, pero no practicando las cosas que el mundo practica, Padre. Que cada día, Señor, practiquemos, que lo vivamos, Señor, lo que dice tu palabra, Padre. Que llevemos, Señor, un estilo de vida, Padre, cada día en los cielos. Porque de esa unión íntima, de esa unión estrecha contigo, Padre, eso es lo que tú quieres, Padre. Eso es lo que tú reclamas para tus hijos, Señor. Una completa obediencia, Padre. Si nuestra obediencia, Señor, no está completa, Padre, no nos uniremos, Señor, en ese coro angelical que está preparado, Padre, para cuando lleguemos en la eternidad, Padre. Ayúdanos, oh Dios, Padre, a apartarnos de todas las cosas, Señor, que roba el tiempo de no estar en comunión contigo, Padre. Que cada día, Señor, te miremos más a ti, que reflejemos, Señor, en donde quiera que nosotros nos encontremos, Padre. Hay necesidad, Señor, afuera en el mundo, Padre, donde debemos de ir a hablar de ese gran amor de Dios. Muchos, Señor, que están afuera sufriendo en los vicios, muchos enfermos, Señor, o muchos, Señor, están necesitando palabras de ánimo, palabras de consolación, ahí donde debemos de estar nosotros, Dios del cielo. Padre Santo y Todopoderoso, en esta mañana, te pedimos, Señor, que cada uno como hijos tomemos en lo personal qué es lo que no estoy haciendo, dónde debo estar, Padre. Dios Todopoderoso, la misión no tenemos, Padre, pero dice que hay obrero poco, Señor. Padre Celestial, prepáranos, úsanos cada día, Padre, y que cultivemos, Señor, en nuestra vida tu palabra para llevarlo a la acción, Padre Celestial. Perdone, Señor, nuestros pecados, nuestros errores. En esta mañana, Padre, consagra nuestra vida, Padre. Necesitamos en todo momento de ti, Padre Celestial. Y síganos dirigiéndonos en este santo día, Padre. Gracias por tu mensaje en esta mañana, Padre, y por esta escuela sabática que nos diste. Bendigas a la congregación presente y los que no pudieron estar, pues tú sabes también, Padre, cuáles son los motivos que no están aquí, Padre. Si están enfermos, Señor, tú los visites en sus hogares, Padre, y les des el alivio, Padre. Si están tristes, oh Dios, tú les des consuelo en su corazón, Padre. Gracias, bendito Dios, en esta mañana. Gracias por escucharnos y gracias por estar presente con nosotros. En el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por participar en este programa de la sabática y que Dios